Hola, hola a todos. Hola. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es más común de lo que muchos podríamos pensar y que un tanto de las veces no logramos observar, no volteamos o no echamos una mirada hacia esa parte, ¿no? Y tiene que ver con el ocio. ¿Qué es lo que hacemos cuando no tenemos nada que hacer? ¿No? Porque muchas de las veces llegamos a sentirnos culpables porque no estamos haciendo algo productivo, ¿no? Porque muchas de las veces no estamos haciendo esa actividad que normalmente hacemos, como algún trabajo, eh, o estar envuelto en un mundo automático en donde no te da tiempo de pensar en absolutamente nada y donde muchas de las veces no tienes ni el tiempo suficiente para dedicarte a ti mismo, ¿no? El día de hoy tenemos un invitado especial, Adrián. Bienvenido, Daniel. Gracias, gracias, hermano. Daniel, Julio Daniel, se dedica de profesión a la abogacía y es un excelente comunicólogo. Tiene un poquito de qué compartirnos el día de hoy. Gracias, gracias. Les agradezco la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. El retroalimentarnos a través de una conversación que intentemos que sea profunda, pero al mismo tiempo que sea a través de la ligereza y de llegar a una conclusión simple sobre este tema en específico. Muy bien. ¿Qué, pero a mí me surge la duda, ¿a qué llamamos socio realmente? ¿Y en qué momento alguien nos enseñó que el ocio era malo? Ujú. Porque yo recuerdo, y no tiene mucho tiempo, que yo me sentía culpable cuando no estaba haciendo nada. Ex- Luego veo, por ejemplo, los memes, ¿no? Que decían, cuando estabas sentado en tu sala y llegaban tus papás y te ponías a hacer algo. Porque realmente nos sentíamos culpables de no hacer nada. Sí, de hecho, yo deduzco que muchos de nosotros tenemos la interpretación mala sobre el ocio en referencia a que nuestros padres nos enseñaron que siempre hay que estar siendo productivos. Si llegaban a nuestra casa y después de estar en nuestro día cotidiano, por ejemplo en la escuela, llegábamos y estábamos observando la televisión o simplemente sin hacer nada, nos decían, haz algo productivo, Ajá. ponte a hacer algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros relacionamos el ocio con un acto de flojera, como si no tuviera sentido el simple hecho de la contemplación. Yo quisiera traer a la mesa una, eh, pues, interpretación de un filósofo que se llamaba Séneca y que decía que la contemplación es el acto de seguir la naturaleza y la virtud. Al contemplar nosotros, observamos todo lo que acontece en el mundo y a través de la contemplación podemos llegar a deducciones. Deducciones que no necesariamente son malas, ¿no? O no es flojera. Bueno, que es una línea muy delgada el ocio y la pereza, ¿no? Ujú. Y muchas de las veces puede que por ahí esté el problema, porque si tenemos durante la semana o durante el mes ratos muy recurrentes en donde tengamos eh, tiempo libre en exceso, entonces podríamos decir que ya esa parte del ocio se ha convertido en otra cosa que vendría siendo la pereza, que es muy diferente, ¿no? Porque el ocio, así como yo lo veo, es el arte de no hacer nada, Ujú. literal, ¿no? Ujú. De disfrutar el momento presente y observar, ¿no? Porque justamente, y yo siento que viene muy marcado de la infancia esa parte, lo que comentaban ahorita, ¿no? O sea, desde pequeños nos dicen que si no nos mantenemos ocupados, no estamos siendo productivos. Cuando crecemos, obviamente, a lo mejor podemos entender esa parte, ¿no? La vida de un adulto es muy diferente a la vida de un niño. Si volteamos a ver a los niños son libres, los niños no tienen preocupaciones, no tienen prejuicios, no juzgan, simplemente son, ¿no?
¿O consideras o consideran que la pereza realmente es mala? Dependerá de, como también muchas veces lo aseveran, el ocio es el padre de todos los vicios, por ejemplo. ¿A qué refiere eso? Desde mi interpretación, humilde interpretación, es que cuando llevamos a cabo un acto de ocio y no es para contemplar y llegar a deducciones, nos puede llevar a tener vicios, vicios de cualquier tipo, desde drogas, alcohol, hasta hacernos adictos a las redes sociales, a la aprobación externa. Pero desde ese punto de vista, el ocio sería malo. Ok. Ahora, si el ocio lo utilizamos para llegar a conclusiones, interpretaciones e introspección, quizá el ocio puede ser un desahogo de esta mente y esta vorágine en la que vivimos los seres humanos en la actualidad. Yo considero que realmente no es como que tenga una connotación mala. Yo me considero una persona perezosa. Por dos. Busco gastar la menor energía en cualquier actividad que vaya a hacer. Incluso siempre quiero tener tiempo libre. Ujú. Aunque sea que vaya a hacer algo que me guste al rato, digo, pero quiero llegar con tiempo a la casa. ¿Y normalmente logras ese objetivo diariamente? Sí, Ok. La sí, máxima del mínimo esfuerzo, ¿no? sí, entonces, La llevo a cabo también siempre. sí, entonces, y hay gente que me cuestiona, pero ¿qué vas a hacer? No tengo nada que hacer, pero entonces, pues no quiero hacer nada. Y obviamente, como decía Fabián, creo que hay una línea muy delgada en esta parte de, eh, yo dedico mucho tiempo a la contemplación, pero hay una línea delgada donde esa contemplación, a lo mejor no divagas, pero llegas a una conclusión, a una introspección, pero luego, ¿qué haces con ello? Ujú. O sea, realmente acá lo importante es qué voy a hacer con esa introspección, porque nada me sirve que sea muy bueno encontrando conclusiones y entonces hablar de ello Sí, o que te o quedes con ello y no compartirlo. lo compartas, ¿no? Sino que simplemente te lo quedes egoístamente para ti. Entonces, por ejemplo, luego me pasa que planeo cosas o veo alguna problemática social y de acuerdo a mi introspección, yo tengo la respuesta. Entonces genero algo para eso y hasta ahí vamos bien. Pero puede pasar 2 meses, 3 meses y no lo llevo a cabo. De repente lo hago y lo estoy haciendo y digo, ¿qué hacía con todo ese tiempo libre? O sea, ¿en Ok. qué momento tenía tanto tiempo libre que ahorita estoy haciendo esto y me sigue sobrando tiempo? O que no llevas a cabo el acto proactivo al que llegaste a través de la respuesta con la contemplación, ¿no? Ujú, O sea, de que siempre decimos que resolvemos el mundo desde nuestro sillón, ¿no? ujú. Cuando contemplamos, siempre tenemos una interpretación de todo. Llegamos a las respuestas de cómo acabar con la hambruna mundial, de cómo llevaríamos a cabo una acción política que los políticos que nos gobiernan no hacen, pero al final de cuentas, desde nuestra trinchera no llevamos a cabo ningún acto proactivo para hacer ese cambio. ¿Por qué será eso? Pues porque yo creo que ahí nos domina el ocio desde su arista mala, vacía. Bien, muchas de las veces ese ocio ya a un lado, así como yo lo veo, muy extremo, porque yo soy muy contrario a lo que ustedes platicaban, ¿no? De que ustedes siempre buscan como hacerse ese espacio y tener ratos libres. De manera inconsciente durante muchos años yo me la llevé teniendo actividad tras actividad tras actividad. Y en algún momento yo decía que era indisciplinado cuando en realidad no era indisciplinado, más bien era muy disciplinado y llevaba un método, muy metódico, ¿no? Ok. Y muchas de las veces o durante muchos años yo interpreté justamente esa parte de que el mantenerte ocupado durante todo el día, a todas horas, lo asociaba con productividad. Entonces llegó un momento en el que me senté, en un momento de ocio, Ujú. y empecé a analizar justamente esta parte, ¿no? Dentro de mi trinchera, logré ver a través de mi historia, a través de mi vivencia,
de mi experiencia relativa, que viene de justamente de la infancia, lo que les comentaba hace rato. O sea, que lo asociamos desde que los padres nos dicen, ponte a hacer algo, ¿no? Te ven ahí sentado en la sala viendo las caricaturas, ¿no? En ese entonces, y ya llegaba el papá o la mamá y te regañaban porque a lo mejor no habías hecho algo, ¿no? No habías recogido tu cuarto, no habías lavado el traste que habías utilizado, cualquier cosa. Entonces, a partir de ese momento, se genera justamente esa parte de que te tienes que mantener en constante movimiento. Movimiento. Al menos así me di cuenta que yo lo asocié. Entonces, cuando me di cuenta de esto, logré entender que el mantenerte ocupado siempre no necesariamente es ser productivo. Me acabo de dar cuenta de algo ahorita, porque precisamente yo de niño mi papá siempre era de traernos así, ¿no? Que hacer ejercicio, que ir a trabajar, etcétera, todo el tiempo. Y no podemos estar quietos. Era el sábado y a las 6 de la mañana ya no estaba despertando para que limpiáramos el pasto, deshierváramos, etcétera. Entonces, pero eso era como que lo que siempre yo recuerdo que mi papá descansaba mucho y hasta la fecha sigue descansando mucho. Y Hostia. yo quisiera plantear, discúlpame por interrumpirte, Moy. ¿Ustedes creen que este acto de nuestros padres, por la educación que tuvieron con anterioridad, también de sus padres, sea este acto de productividad constante o también lo podamos ver desde la perspectiva de que el ser humano constantemente huye de sus voces internas? Me refiero a, no sé si les ha pasado conocer gente que llena su día de actividades, se levanta desde temprano, va al gimnasio, después va a su trabajo, termina su trabajo y va a una nueva actividad recreativa o hasta que terminan muertos y llegan a dormir. No Ajá, muertos con literalidad. sí, o no quieren estar en su casa, ¿no? Y no creen que eso sea escapar Fuga. del ocio, ahora al mismo tiempo escapar de la introspección profunda que debe de tener el ser humano para evolucionar, para llegar a conclusiones profundas o para llegar a interpretaciones que puedan resolver muchas instancias de su vida. Es que justamente ese es un problema, ¿no? Mantenerte ocupado durante todo el tiempo, todos los días, fines de semana, entre semana, podría representar una fuga para poder evitar a lo mejor esos ratos libres y no hacer tonterías, ¿no? Pudiera ser, porque ahí sí el ocio se puede llevar a un extremo. ¿Y cómo puedes darte cuenta cuando el ocio se convierte en un problema o la pereza se convierte en un problema? Yo no estoy diciendo que sea mala la pereza, ni tampoco estoy diciendo que sea buena, estoy en un punto neutral porque se necesita de todo, ¿no? Hay que estar en la Pero perfecta medianía. llega un momento en el que la pereza sí te empieza a ocasionar problemas, tanto personales como sociales, y en cada uno de los círculos sociales en los que te desarrollas, ¿no? Entonces, ahí yo siento que es cuando se considera ya un problema y si le quisiéramos dar una connotación a una palabra, sería algo negativo, ¿no? Sí, sí, acabo de pensar en alguien peligroso. Entonces, Más sí. perezoso que tú. No, Yo. y pensémoslo así, digo, en algún momento, digo, yo también de manera consciente, a lo mejor fui perezoso, ¿no? Incluso en la Ajá. escuela, en la universidad, yo recuerdo que ese era un tema que yo tenía a lo mejor con mis compañeros, compañeras de equipo, digo, si me ven, saludos, porque en su momento les saqué canas verdes, ¿no? Porque yo me esforzaba en lo mínimo, pero bien, con el foco bien puesto. Y llegaba un momento en el que uníamos los trabajos y había corrección de los profesores. Y resulta que quien corregía era a ellas o era a ellos, a las personas, a los compañeros que le dedicaban más tiempo a hacer el trabajo y con antelación. Y a lo mejor yo lo hacía los últimos 2, 3 días o la última semana y lo hacía rápido. Y en algún momento me llegó a generar conflicto porque ellos pensaban que era flojo en ese aspecto, ¿no? Y resulta que la parte que yo les entregaba era muy común que no me corrigieran a mí nada. Sí. Entonces les molestaba y yo sí era, en algún momento yo sí llegué a ser bien honesto, ¿no? Y les dije, pues es que la verdad, ¿cómo para qué? Y les empecé a decir un buen de cosas y me ocasionó un conflicto, pero o sea, no en mala onda, ¿no? Les dije la realidad y les dije las cosas tal cual como eran.
sin mentir, sin engañar, sin nada, pero en su momento ellos lo tomaron a Y es mano. que, curiosamente, pues, no sé si les han dicho es que eres un vago, ¿no? Ujú. Sí, claro. O consíguete un trabajo de... Sí, claro, claro. Entonces, pero retomando lo que decía Julio, creo que tiene que ver con llenar este vacío existencial y que ya lo habíamos platicado anteriormente. Mm. Si vemos al ser humano como un animal solamente tiene Instintos. y ciertas necesidades básicas, que es comer, dormir Y y sobrevivir. sobrevivir. Entonces, nosotros, al ser racionales y que podríamos decir que la mayoría de las personas cubre esas necesidades, ¿qué hacemos después? ¿En qué momento nos vendieron que teníamos que hacer algo más? Y además es algo súper importante, muy lo que señalas, porque nosotros, creo, digo, no viví en épocas anteriores, pero yo deduzco que este momento de la historia de la humanidad es en el que el ser humano tiene mayores facilidades para caer en el ocio. Nosotros ya no necesitamos cazar, ya no necesitamos sobrevivir de la manera en la que sobrevivíamos antiguamente y ahora tenemos un techo, tenemos alimentos, literalmente a 100 metros de nuestra casa, de cualquiera, hay una tienda. Bueno, casi de cualquiera. Bueno, casi de cualquiera, menos que vivas en el monte. Entonces, esto provoca desde mi perspectiva que haya una disonancia cognitiva en el sentido de que quizá nuestro cuerpo está acostumbrado de manera ancestral a tener esta necesidad de estar siendo proactivo, de llevar a cabo actos para sentir que estás ocupado. Y en este momento de la historia, todo es mucho más fácil. Entonces quizá haya vacíos que antes no existían Y, y los estamos ahora intentando llenar con muchísimas y cosas. que realmente no, yo ya lo he tocado anteriormente, yo considero que no se ha evolucionado, bueno, hemos evolucionado, pero no estamos preparados para nuestro entorno. Ujú. Por ejemplo, pensando en un husky, un perro husky. Originalmente fue diseñado este perro Las nieves. para las nieves y para los reos. Sí. Bueno, se llaman Ajá. los reos, No. no. No, los, Para este, remar, no, No. para, Para... Reno, no. no. Bueno, Trineo, para el para el trineo. trineo, Para trasladar, para ¿no? trasladar. Pero estamos hablando de años, siglos, Millones de años de y hasta evolución. la fecha el perro sigue manteniendo esa genética y pues tú lo dices, tú tienes un Una husky, husky. o sea, te lo puedes llevar a correr y ese perro no va a gastar esa energía. Sí, exacto. Y sigue con ese instinto, esa energía, y es algo que tú mencionas, que nos puede estar pasando. Y tarde o temprano esa Al, energía tienes que depositarla en otras cosas. al O sea, tu tener, perro, si tienes un perro y no haces una actividad para gastar esa energía, tarde o temprano esa energía busca la salida. De Es, una u otra forma. es un gran ejemplo. sí, entonces yo creo que es precisamente esa Dices, analogía. ese perro es travieso, ¿no? Ajá. Muerde las cosas, las destruye. ¿Por qué? Porque tiene demasiada energía. Creo que a nosotros nos pasa ahora mismo esa situación. Nosotros estamos tan cómodos en este punto de la historia que todas nuestras capacidades ancestrales ya son mucho más aptas que para el mundo que nos rodea. Y es que es bien curioso porque, Ajá. vémoslo así, digo, a manera de sobrevivir, como tú dices, ahorita estamos sobrealimentados y en cualquier momento podemos encontrar, por lo menos en nuestro entorno, claro, ¿no? Digo, sin hacer menos a nadie, encontrar dónde comer y demás. Tenemos los medios, si ustedes quieren, para poder obtener algo. Y estamos acostumbrados a comer 3 veces al día, pero si nos vamos a nuestros antepasados, posiblemente había días en los que ni siquiera Sí, comían. claro. Y es Que había que ocasiones en las que salían a cazar. realmente hablando desde, yo creo que cualquier clase, la más baja, o sea, hasta ellos Pueden conseguir alimentos de pueden manera conseguir. mucho más sencilla. Y entonces, hablando precisamente de esta parte de los antepasados y que no comían a lo mejor diario, nosotros, por eso hay tanta obesidad, Exacto. porque no estamos preparados para esa cantidad de alimento que Alimentos, se produce y de que se sedentarismo. tiene. O energía, ¿no? Y que también se ve reflejado en enfermedades como de enfermedades cardiovasculares, enfermedades de diabetes, hipertensión, y que son generados o asociados
por un sobrepeso. Y que tiene que ver esta parte donde, si seguimos con el ejemplo del perro del husky, con un niño. Justo. Entonces, Es un claro vives ejemplo. en un espacio de 80 metros cuadrados y dices, es que es bien inquieto, no lo puedo mantener Sentado. sentado, anda corriendo para allá, etcétera. Y entonces, al nosotros no saber qué hacer con esta energía, este instinto, pues lo llenamos con cualquier cosa. Ahora quisiera yo plantear, en este punto de la historia estamos alejados de la virtud, me refiero a en el contexto del ocio. Las culturas más importantes de la historia humana se han desarrollado de manera profunda en la filosofía, en la astrología, en la numerología, los grandes historiadores, etcétera, porque muchas de esas culturas tenían esclavitud. La esclavitud provocaba que los trabajos pesados fueran desarrollados por personajes de la estirpe quizá más baja. Pero las personas que tenían una buena posición siempre se desarrollaban intelectualmente. ¿Por qué nosotros, al ser 8.000 millones de seres humanos, solamente salen quizá el 1% virtuoso y logra desarrollar dichas virtudes, valga la redundancia, a pesar de que estamos en el punto de la historia en el que tendríamos mucha más facilidad para desarrollar esas virtudes? ¿A qué creen o a qué se lo podrían ustedes constituir? En una sociedad es importante el rol de cada uno de nosotros. Tanto necesitamos del carpintero, como necesitamos del doctor, como necesitamos de un dentista, como necesitamos de todos para tener un equilibrio, ¿no? Si imagínate que fuésemos todos, que tengamos un puesto oficinista o que tengamos una profesión y que todos nos dediquésemos a ellos y que el artesano no fuera requerido. Entonces lo necesitamos, aunque yo considero que ese problema tiene que ver con el sistema educativo. Yo creo Porque el que sistema educativo, a mi modo de ver y a mi modo de observar más bien, mm, como que nos hace con un martillo así en el foquito y te truena la bombilla, ¿no? Te quita, sí, sí, un ejemplo a lo mejor muy burdo si ustedes quieren, pero te quita esa parte del sistema creativo, o lo suprime o lo hace pequeño, te impone, te hace creer que memorizar, que digo, es muy repetitivo lo que decimos, pero el que sacar buenas notas es bueno y no quiere decir que está malo, no con eso estoy diciendo que ir a la escuela sea malo, ¿no? Sí, claro. Pero a lo que me refiero, el mismo sistema nos ha frenado y solamente algunos alcanzan a ver más allá de ello, ¿no? Sí, claro. yo considero, Y lo curioso de esto es que nosotros, a lo mejor de pequeños, no tenemos la elección porque dependemos completamente de nuestros padres o de las figuras que están a cargo de nosotros. Pero llega un momento en el que empezamos a tomar conciencia y empezamos a tomar decisiones. Entonces, nosotros también hemos elegido embuirnos en todo esto. yo considero, y me gustaría traer un ejemplo. Imagínate que llega ahorita el director de una empresa aquí con nosotros. Obviamente él viene rembombante porque es director de la empresa y tiene poder y es alguien importante. Pero hablamos de X cosa y de repente dice, pero pues como alguien que se dedica a la fotografía tiene mayor intelecto que yo, va a salir el ego. Entonces nos damos cuenta que realmente el poder no radica en algo económico o en habilidades. Entonces, en la antigüedad, el poder, para ser alguien poderoso, tenías que tener conocimiento, Mucha virtud. ser alguien intelectual. Y era a lo que todo el mundo aspiraba. Por eso todo el mundo buscaba un maestro, o por eso surgió la educación, porque todo el mundo quería obtener poder, pero a través del conocimiento, no desde un título o... Que ese no fue el verdadero objetivo del sistema educativo que no, manejamos, ¿eh? pero era la raíz del por qué la gente quería como, o utilizaban, y que se El sigue concepto utilizando, de maestro y aprendiz, ¿no? y que se sigue utilizando esta parte de supérate. Por ejemplo, Y- Miguel Ángel, perdón, Ajá. Donatello, ¿no? Grandes
Por ejemplo, Miguel Ángel decimos, era un gran escultor. Y en realidad también pintó la Capilla Sixtina. Ujú. También llevaba a cabo actos de invención. ¿Por qué en un solo ser humano habían tantas virtudes diversas? ¿A qué refería? ¿Por qué ese ocio era utilizado en actos virtuosos en lugar de simplemente ser ocioso desde la falta de virtud? ¿Se debe a que cada vez hay menos intelecto en los seres humanos o en su defecto es consecuencia de que cada vez la vida es más sencilla? Justo veía un video donde, no recuerdo quién era la persona, pero él decía, nuestro objetivo como padres no es hacerle la vida más sencilla a nuestros hijos, sino hacérsela lo más difícil posible. Y que parte precisamente de, llegamos a un mundo donde tenemos acceso a Todo todo, acomodado. todo es inmediato, que entonces ya no requiere intelecto, ya no requiere esfuerzo. Y Esfuerzo. que no es que las personas no tengamos esa capacidad, Si no es menos exigente la vida. es menos exigente, entonces, como decía Fabián, al final el sistema pues va apagando ese foquito, se va apagando, pero cuando lo tengo que utilizar, o sea, cuesta Un mundo. un mundo. Ujú. No les pasa hasta que no tenemos que irnos a hace miles de años, pero con el simple hecho de ustedes voltear a su familia, que su abuelo sabía hacer carpintería, sabía sembrar, sabía dibujar, sabía arreglar cosas eléctricas, Sí, o sea, se van a hacer tocaba todo. instrumentos musicales. Y todo tenía tiempo para sus hijos. Sí, claro, sus dos familias, ¿no? Son tres familias y tenían aparte el dinero para mantener Claro. a las tres, ¿no? Entonces, ¿por qué Y nosotros, vivían las tres juntas, ¿no? por qué nosotros cada vez tenemos menos virtud? ¿A qué tendrá eh, que ver que nosotros el ocio lo utilicemos con literalidad en ocio y no en desarrollar virtudes? Justo yo creo que esa ha sido una de las cosas que a lo mejor la educación institucionalizada nos ha enseñado, ¿no? ¿Han notado? Porque el objetivo de la educación tradicional que hoy existe no fue educar, sino más bien producir empleados, producir trabajadores para mi sistema, Y que estén ¿no? enfocados en determinada Exacto. acción específica. Yo considero que tiene que ver con esta parte de la economía, porque al final todo se maneja a través del dinero, de la riqueza. Me suena, me suena. Entonces, Bueno, en algún punto se perdió ese objetivo donde yo podía desarrollarme y crear simplemente por crear. Pero ahora entonces, pues, al haber viviendas y que tengo que pagar por una vivienda o que tengo que pagar por comida, entonces tengo que preocuparme por producir dinero. Pareciera que nos limita, ¿no? En una franja corta de Ajá, cosas. sí, Necesitas desarrollarte de manera específica en un acto y después ese acto lo tienes que desarrollar de manera tan constante y tan exacta para poder sobrevivir que ya no te permite el desarrollo. Y después estás tan cansado que tu tiempo de ocio lo utilizas en algo que te llene de manera quizá superficial. justo ese fue el sistema que se creó, los Rockefeller, ¿no? Para aumentar su fortuna. sí, y que pues, realmente lo hacemos al revés porque bien podríamos desarrollarnos y producir a través Justo. de este desarrollo. Y eso cabe en nosotros, Y ¿no? En cada uno de nosotros. en algún momento cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta, pero hay quienes se dan cuenta y aún así, ¿qué crees? Ya tienen la cuota del coche, ya tienen la cuota de la casa, ya tienen la cuota de esto otro. Entonces llega un momento en el que van al trabajo no porque les guste, sino porque meramente si dejan de trabajar, ¿qué crees que pasa? Colapsa todo su entorno, todo su sistema. Ajá. El problema es que elegimos y cuando elegimos ya es demasiado, cuando nos damos cuenta de ello a lo mejor ya es demasiado tarde para muchos, ¿no? Claro. Sí, y que yo ahora me gustaría retomar esta parte donde en la antigüedad el saber o el conocimiento era poder.
Y entonces dice, la gente conocimiento es te poder. acomodaba en el poder precisamente porque sabías. Entonces la gente acudía con el sabio, acudía con el carpintero, Bueno, porque simplemente sabía hacer algo que los demás no. Y no sé si han notado o les ha pasado que todavía, y principalmente como en los pueblos o en los ranchos, la gente tiende a respetar mucho Mucho a el, la gente que tiene profesión. O se refieren a la persona como, es que es licenciado, sí, es el el maestro, maestro, y le llevan de comer, la enfermera, la el médico. enfermera, ¿no? Por ejemplo, apenas me dijo alguien, me dijo, es que todos ustedes salieron muy inteligentes porque todos estudiaron una carrera. Entonces, pero se fue malversificando esta parte del Malversando. conocimiento y la educación, donde llegó el punto donde cada quien estudia solamente por producir. Sí, digo, y en su momento la educación, créeme que las empresas se peleaban por las personas una vez ya saliendo de la universidad, donde quiera que salieras, las empresas se peleaban. El día de hoy pregúntame si las empresas se pelean No, por un por los profesionista. recién egresados, Y, ¿no? y ven que Es la platica. realidad de muchos jóvenes hoy en día, incluso posiblemente a nosotros nos tocó, digo, a lo mejor a ti no, pero a mí en su momento yo cuando llegué a salir de la escuela, que por cierto ni la terminé completa, y la verdad es que ni me interesó, por eso no la... Ajá. Ajá. Llegó un momento en el que dices, no manches, o sea, tanto tiempo estudiando para esto, mejor hubiese enfocado mi energía a esto, ¿no? Platicábamos en anteriores ocasiones, sin cámaras, nosotros tres y algunos otros amigos, sobre el contrato social, ¿no? Ujú. Sobre el contrato social al que estamos anexos desde que nacemos. Eso, yo lo describiría homologándolo a un río. ¿Sí? Es una vorágine en la que estamos inmersos. Nosotros entramos a ese río y vamos bajo su caudal. Sin embargo, las personas que tienen un criterio más amplio pueden parar y salir de ese caudal. Y a través de eso quizá podríamos enfocar el ocio a un desarrollo intelectual, espiritual y emocional mucho más desarrollado que el que nos dice la sociedad o el que los entes poderosos del mundo quieren que vayamos. ¿Y sabes qué pasa? Y esto es experiencia personal, es que estamos tan acostumbrados, y ya lo decía Abraham, deberíamos de vivir en modo cosecha en lugar de modo, Siembra. no, perdón, deberíamos vivir en modo siembra en lugar de modo cosecha, porque un agricultor siembra todo el año, Ujú. y aunque no se le dé la cosecha, aunque las lluvias o el mal clima arruinen esta siembra, no es como que deje de sembrar, todo el tiempo está sembrando. Pero vivimos en un mundo tan inmediato que lo único que buscamos es el resultado. Entonces muchas veces a mí me pasa que, principalmente como en las mañanas, donde te despiertas y a lo mejor te sientas y dices, ¿realmente está valiendo la pena esto? O sea, ¿realmente estoy haciendo un cambio? ¿Está valiendo la pena? Porque no veo resultados. Y entonces, en esta contemplación y en este ocio, dices, no lo voy a hacer, que lo haga alguien más. Que caemos un poco en el nihilismo, Ajá. ¿no? ¿Han leído alguna vez sobre nihilismo, no? Ujú. Nietzsche, alguno de sus más grandes eh, desarrolladores, habla sobre la insignificancia de la existencia del ser humano Ujú. y muchas otras filosofías como el existencialismo dice. Camus, alguno de sus más grandes también desarrolladores, dice que si bien es cierto, el ser humano dentro de su existencia es insignificante, cada uno de nosotros tenemos la tarea de llevar nuestras virtudes hasta su más alta expresión. Entonces, bajo esa premisa, creo que nosotros somos los dueños de nuestro propio camino. Ujú. El ocio es un acto natural en el ser humano, pero el que se decante hacia la productividad o hacia la negatividad dependerá totalmente de nuestra decisión. Yo como para ir cerrando, digo, a mí sí, desde mi punto de vista, claro, Con experiencia, humildad. claro,
Considero que para poder sobrellevar esta parte del ocio tiene que haber una vida equilibrada, ¿no? Que también es muy difícil tener un equilibrio. En eso estoy eh, posiblemente de acuerdo con ustedes, a menos que opinen lo contrario. Pero tiene que estar dividido A menos que en... me quieran llevar la La contra. contraria. Exacto, en 4 caminos, ¿no? Y que Que todos tiene que están en ver mi con la contra. parte en cómo desarrollas tu parte espiritual, cómo te desarrollas para generar esos activos o esos ingresos para poder sobrevivir, ¿no? Porque lo necesitamos, seamos, independientemente de la situación socioeconómica, necesitamos comer, ¿no? Y generar la pirámide de Maslow y demás. La parte en cómo te relacionas con los demás, que tiene que ver con la parte social y el tiempo que te dedicas a ti mismo, que a lo mejor también tendría que ver con la parte espiritual, ¿no? Porque es parte de dedicarte tiempo a ti mismo. Sí, claro. Sí. Entonces, partiendo desde estos 4 puntos, considero que no deberíamos de sentir culpa por tener esos momentos libres, Cuando ¿no? ves a tu hermano ahí chambeando y tú... Pero bueno, a mí y es una pregunta que yo me voy a llevar, Ajá. que realmente al final este contrato nos lleva a creer que debemos de vivir en sociedad. Quizá ni siquiera es un acto racional, ¿no? Pero bien podría no hacerlo. Ajá. Porque precisamente el vivir en sociedad me lleva a tener que comprar una vivienda, a tener que Acatar, tener un trabajo. acatar reglas, ¿no? Y entonces, Un ¿qué contrato. pasaría si yo Irme al decido monte. irme al monte? Y, o sea, y literal, porque va a haber gente que diga, se va a morir de hambre, probablemente me muera, pero estoy siguiendo mi instinto, seguirías, pero mi morirías instinto. libre. Y entonces se podría pensar es que sufrió, es que Desde mi punto de vista materialista, yo Sí, te podría exacto. decir eso, ¿no? ajá, Desde mi punto de vista, en donde ya tengo mi casa, tengo mi camioneta, tengo mi perro, mi familia, y nada más porque el Moy se fue a vivir al monte, ya para mí eso es que él sufrió, pero a lo mejor él pudo morir tranquilamente, Sí, ¿no? mucho más calmo y Sí, mucho más trascendente de lo que quizá una persona que sigue todas las reglas estipuladas por la sociedad llega nunca a sentir. y que instintivamente y por seguir nuestra naturaleza, si le preguntamos a cualquier persona, va a decir, yo voy a trabajar para cuando me jubile irme a vivir tranquilamente al campo. De hecho, hay una historia, no sé cómo definirla, que habla de eso, ¿no? Que dice, está un anciano, puedo cambiarla, un ¿no? pescador. Sí, un pescador, a la orilla de un río, O el del paraje, ¿no? disfrutando, Ajá. y le dice, oye, ¿por qué no te pones a trabajar para cuando te jubiles puedas retirarte y disfrutar de la vida y tener no un pequeño barco en el que pescas, Ajá. sino un Un buque. yate en el cual puedas ir a pescar y disfrutar? Y le dice, justo como lo estoy haciendo ahora, Sí. ¿no? O sea, pareciera que hay personas que tienen la claridad suficiente para simplificar la vida. Es justo el comentario que te decía, ¿no? La frase que dice Da Vinci, la mm, simplificación es la más alta sofisticación. Lo menos a veces es lo más. Y muchas veces, por este contrato social en el que estamos inmersos, creemos que mientras más acumulemos cosas materiales, seremos más felices. Sí, y creo que todos por naturaleza buscamos volver al origen, a la fuente. Y por eso pues nos sentimos tan a gusto o buscamos lugares con naturaleza. Bueno, por lo menos nosotros tres, Sí. ¿no? Pero yo creo que en general Sí, en general. que no quieran hacerlo. O mucha gente que no lo quiere hacer y en el momento en el que lo hace, O que lo suprime por este mismo contrato social del que hablamos, ¿no? ¿no? Y cuando lo hacen se dan cuenta de que, wow, me siento súper bien haciendo esto. Y bueno, ya nada más para cerrar, ¿qué es lo que busca hacer la gente cuando tiene vacaciones? Irse a la playa, estar cerca de la Y naturaleza. pero y normalmente no quiero hacer nada. Huir.
Entonces pareciera que por alguna razón aceptamos ese contrato donde solamente cierto tiempo tengo derecho a no hacer nada, Como conclusión, yo quisiera poner sobre la mesa que eres humilde. que soy muy humilde para empezar. No, que nosotros, desde nuestra trinchera, ¿cómo podríamos ayudar a las personas que nos rodean para que interpreten este ocio desde una manera más proactiva? Yo no digo que nosotros tengamos la verdad absoluta, ni que el camino correcto sea el de la profundidad desde nuestra perspectiva, pero, por ejemplo, si ustedes tuvieran hijos, ¿qué actos llevarían a cabo para crear en ellos una mente crítica que les provocara salir en ocasiones de la vorágine de ese río que yo les señalo? Un niño, más allá de aprender lo que le dices con palabras, Con lo que le ejemplos. explicas, aprende lo que observa, lo que ve y más de las personas que son las encargadas de educarlo, de sus figuras de autoridad. Entonces, para mí sería a través del ejemplo. Si actuamos con integridad, eh, el niño podría aprender ello, a ser genuino, Pero entiendo esa parte, pero sin contrato social. bueno, y, tomando la pregunta de Julio, o sea, ¿cómo lo hacemos? Si es que lo estamos haciendo, y si no lo estamos haciendo, ¿cómo haríamos? Creo que va a eso, ¿no? Sí. A mí, Bueno, desde este punto de vista, muy, yo digo con humildad y sin tener la ajá, verdad absoluta, creo que, por ejemplo, el tener estas conversaciones nosotros, pudiéramos estar frente a nuestra pantalla de televisión viendo una película o scrolleando en nuestro celular en redes sociales. Es que hay momentos para todo. Hay Y, momentos para todo, ¿no? pero nosotros decidimos el tener estas conversaciones en las cuales nos retroalimentamos y desde mi perspectiva, nosotros hoy salimos de esa vorágine. Hoy estamos llevando a cabo un acto de ocio que no es necesario para nuestra supervivencia, pero que intentamos tener un acto de retroalimentación con otros seres humanos. Y que además compartimos esto para quien le pueda yo en servir. lo personal, en esta parte de cómo enseñar o si es que tuviera hijos, con mis sobrinos me gusta mucho esta parte de salir y que observen los animales o lo que hay. La La contemplación. contemplación, ¿no? Mira, acá hay una lombriz. Y qué hace la lombriz, etcétera. Pero son cosas como, y que muchas veces recibo el comentario de que pareces niño, ¿no? Ujú. Qué gran, Que dices que actualmente es un Ese elogio, ¿no? qué sería gran el elogio. mejor Sí, claro. cumplido que alguien podría darme. Y esta parte te sales de todo y contemplas y entonces empiezas a observar cómo funciona todo. Y que, como me dijiste el otro día que estábamos en el gimnasio, cómo los niños naturalmente tienen una curiosidad por todo, ¿no? Te preguntan, y hace rato que estábamos con los niños, había un caracol pegado en la pared y me dicen, mira, ¿qué es? ¿Por qué está pegado? Ya se secó. Ya ahí con lo poco que yo se les expliqué, ¿no? Tu hijo, no me lo había preguntado. Y yo así, Y ChatGPT. algo que funciona muy bien con los niños y que es lo que ustedes hacen es porque muchas veces un niño no está preparado o no tiene el intelecto para nuestras respuestas. Entonces, algo que funciona muy bien es, si te preguntan, ¿por qué está pegado? Devolverle la pregunta, ¿tú por qué ¿Tú por qué crees? crees? Y entonces, eso ya te da una idea de dónde está como su intelecto y desde dónde puedes abordarlo. La mayéutica. Ajá, entonces te va a decir, cualquier cosa. O te da tiempo para generar una respuesta. No, porque él te conduce y a lo mejor te bajas a ese nivel o Justo. te subes a ese intelecto. Justo esa era una parte de las que les comentaba, bueno, hace rato, ¿no? De que muchas de las veces, por eso fue que cuando estaba dando la presentación esta Adri a los niños, le dije, ¿y qué es, no? X palabra. Porque muchas de las veces nosotros les podemos hablar a alguien, a los niños en especial, con palabras muy técnicas que muchas de las veces no entienden, ¿no? Lenguaje tan técnico.
y es necesario bajarnos a su edad y hablarles en un lenguaje que ellos entiendan. Y por eso les hablamos como tontos, ¿no? Y no, En algún momento, a lo mejor yo me llegué a sentir así cuando les hablaba a los niños, pero es una forma de poder llegar a ellos y conectar con ellos. que les voy a decir una cosa, ¿eh? Yo por la mañana me sorprendió que, como yo les he señalado, no tengo yo mucha convivencia con niños únicamente a través de mi trabajo, ¿sí? Pero que, como lo dice Fabián, son actos más técnicos y pareciera que un poco ya sobreestructurados. Me refiero a que yo ya tengo más o menos las preguntas que tengo que hacer, las deducciones que necesito y listo. Pero por la mañana me di cuenta que ellos tienen una inteligencia mucho mayor que la que los adultos normalmente interpretamos que tienen. Muchas veces creemos que los niños no pueden llegar a deducciones complejas, pero tienen deducciones muy complejas, muy Son desarrolladas. impredecibles. Sí. Bien, Deberíamos de pensar como niños. justo. Sí, siempre volver como dices, ¿no? A la Matrix, siempre al Sí. inicio, a la línea de salida. Con responsabilidad. Y que por eso, nada más para cerrar, por eso muchas veces creo que el hombre está un poco más, hablando del género, ah, alineado a esta parte del niño. Y por eso las mujeres luego tienden a criticar tanto de Sí. cómo es que pueden estar haciendo tonterías, ¿no? Si Como ya son adultos. en las reuniones de hombres, ¿no? Que No. estás en una carne asada y resulta que estás echando luchitas con tus amigos, Sí. ¿no? O estás volviendo a jugar rayuela. Sí, sí. Sí, Y sí, luego, por ejemplo, mi papá tiene 70 y algo y sigue jugando canicas. O jugamos canicas luego los fines de semana. sí. La verdad es que, como conclusión, yo creo que de lo que se trata es de estar en la perfecta medianía. El ocio en sí mismo no es malo. Depende hacia dónde lo decantes. Si lo decantas hacia la virtud, como todas las cosas en la vida, será algo productivo. Si lo decantas hacia la inutilidad, entonces será algo negativo. Muy bien. Entonces, gracias. Déjenos sus comentarios. ¿Qué opinan? No tenemos la verdad absoluta, simplemente hablamos desde nuestro punto de vista, experiencia directa y experiencia relativa. Vale, Muy saludos. bien. Bye bye.